Hace muchos siglos, la humanidad apenas estaba surgiendo. Después del descubrimiento del fuego, surgieron muchas civilizaciones de las cuales se tiene conocimiento debido a sus rastros dejados al paso de los años. Muchas de estas fueron la base para lo que hoy en día conocemos como civilización. Por poner un ejemplo, solo en Yucatán hubieron muchas ciudades mayas que hoy en día son más que ruinas. Es importante estudiarlas para saber más sobre nuestros orígenes. A continuación, les relataremos una investigación realizada por mí y mi equipo. Esta para poder explicar los orígenes de las culturas antiguas situadas en México. Hablando de los mayas, yo les contaré un poco sobre la organización social de estos y cómo entre ellos habían diferentes clases sociales para poder organizarse de una mejor forma, para poder sobrevivir y conllevar una gran existencia. Primero habría que mencionar a la clase más alta. Estos serían los Xalahuinic, que en español significan hombres de verdad. Estos heredaban su cargo hereditariamente, ya que esta era la única forma en que ellos sean identificados como los presidentes o gobernantes de la clase social y de la cultura en la cual están, también de los pueblos y sociedades que ellos armaban. Esta clase era formada por nobles, los cuales estos siempre asistían a un consejero llamado Amejet Nub. Ahora mencionaré a la segunda clase social, los cuales eran los Amejet Nub. Estos estaban compuestos por nobles y sus familias. Estos igual se encargaban de los cargos administrativos y militares dependiendo de la zona en la cual se encontraban. Estaba la tercera clase social, los cuales eran los Botabub o jefes militares. A estos se les encargaba tareas con funciones civiles, militares, religiosas, entre otras. Ellos eran la máxima autoridad militar y eran los Nacomil, que eran elegidos cada 3 años. También existían las clases de sacerdotes y adivinos. Estos estaban especializados en el conocimiento sobre las estaciones y movimiento de los astros. Estos también se cargaban de las ceremonias y sacrificios para sus dioses, los cuales les servían para tener un gran año próspero y lleno de productividad. Hablaremos de la clase más baja. En este nivel se encuentran los artesanos y campesinos, los cuales se dedicaban a trabajos de campo agrícola y la construcción de edificios. Estos pagaban impuestos a las castas más altas. Por último, mencionaremos a los Pentocop, o mejor conocidos como los esclavos. Estos estaban compuestos por cautivos de otras culturas. Los que no eran lo suficientemente fuertes eran asesinados. También habían delincuentes y personas que se habían vendido para pagar tributos. Esto lo hacían con el fin de generar más trabajo y tener mejores beneficios. Complementando lo que mi compañero dice, yo hablaré acerca de su jerarquía política. Su organización tuvo antecedentes en ciudades antiguas en donde se necesitaba orden, y es por eso que los líderes de aquellos lugares pusieron cargos para manejar y tener control del orden y del seguimiento de la ley. Estos tenían glifos para toda clase de emblemas, y glifos gráficos que representaban a muchos hombres con cargos políticos. Hasta el momento, se han localizado entre 60 y 70 glifos de emblemas, que identifican otras tantas entidades políticas independientes, con un rango político teóricamente similar, aunque de tamaño, potencia e influencia muy variables. Ellos dividían sus acciones en administración de territorios, en acciones de guerra. El panorama político del territorio maya clásico fue un mosaico cambiante debido a la intensa competencia entre las distintas entidades. Entre las ciudades más importantes están Tikal. Ubicada en Guatemala, esta fue la capital de un estado beligerante que se convirtió en los reinos. Caracol en Belice. Esta ciudad tuvo su apogeo en el periodo clásico. Fue el centro político más importante de los mayas, dentro de la actualidad del territorio de Belice. El Palenque, una antigua ciudad que ya ha sido destruida por hace muchos siglos.
Yaxha está en Guatemala. Este era un antiguo centro ceremonial que contaba con más de 500 estructuras y fue ocupada por más de unos 16 siglos aproximadamente. Chichén Itzá, en Yucatán, fue construida por los mayas y sirvió principalmente para ceremonias y todo tipo de magia. Copán, ubicada en Guatemala, era una de las capitales de un reino muy importante por los mayas. El Mirador, en Guatemala, una ciudad que sirvió para abastecer a sus pobladores y pueblos muy cercanos. Tulum, en México, situada en Quintana Roo, fue un centro culto hacia el dios descendiente. Les diré que nuestra península está ubicada en una de las ciudades más importantes. Además, en estas tierras eran muy apreciadas por los mayas y que en diferentes zonas se pueden encontrar de lo que alguna vez fueron una ciudad maya. Antiguamente, los mayas y diversas culturas habitaban en nuestro planeta. Estas civilizaciones se desarrollaron dentro del área cultural mesoamericana. Mesoamérica fue una de las cunas de estas civilizaciones. Los mayas se desarrollaron en la región que abarcaba el sureste de Mexica. Esta corresponde a diferentes estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y la zona oriental en Chiapas. Los mayas surgieron gracias a los asentamientos que realizaban los seres humanos para la agricultura. Poco a poco fueron tomando las características con las que los conocemos en la actualidad. Su surgimiento se divide en 3 periodos: el preclásico, clásico y posclásico. Uno de los conocimientos que aportaron los mayas fue su numeración, la cual se escribía en vertical. Estos crearon un sistema de numeración como una herramienta para medir el tiempo, ya que para ellos era lo más importante, debido a que este mismo les indicaba cuándo debían realizar algunas actividades, ya sea un sacrificio o alguna ceremonia. Este sistema consistía en símbolos. Los más básicos eran el punto, que tenía un valor de 1, luego seguiría la raya, este valdría 5, y por último sería el caracol o concha, cuyo valor es de 0. Como dato curioso, los mayas fueron quienes inventaron el 0, el cual es el mismo al que conocemos hoy en día, en la actualidad.